Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Pues hoy tenemos la gran suerte de poder tener a Joshua Mulero, que él es matrón. De hecho, está ahora mismo de matrón en el Hospital de La Plana, en Villarreal. Y le hemos pedido, y la verdad es que con gran aceptación y con gran reto lo ha tomado, el poder pues, tratar un tema que la verdad es que es un tema que cuesta el poder mm, dar visibilidad. Es un tema que cuando nos ocurre pues no se suele comentar y al final pues no deja de ser pues una realidad y algo pues que nos rodea, y si no ha pasado en primera persona pues sí que se conoce normalmente pues a gente del entorno pues que ha pasado por ello, que al final no deja de ser pues como veis en la pantalla el duelo gestacional. Entonces pues sin más, le damos paso y te escuchamos. Bueno, pues buenas tardes. Un placer poder hablaros de este tema. He de reconocer que cuando me propusieron hablar del duelo gestacional y de la pérdida gestacional, pues me generó un poquito de, pues eso, de sensación de no saber si era capaz de hablar de esto, porque es un tema duro, es un tema difícil, es un tema que incluye a muchos profesionales. Y nada, lo he querido titular Parir sin vida, porque creo que para visibilizar esta situación y para dar visibilidad a estas parejas y estas familias que sufren pérdidas gestacionales hay que hablar con honestidad y con sinceridad y usar los términos que tocan sin medias tintas. Entonces, bueno, en primer lugar, cuando una pareja se queda embarazada, pues normalmente hay muchas ilusiones, felicidad, se comenta con las familias, todo es alegría, se generan proyectos en la familia, que si compremos esto, que si cómo vamos a educar, que si la habitación, y todo es un boom de felicidad. Pero, ostras, ¿estamos preparados y sabemos que no todas las gestaciones acaban bien, no todas las gestaciones llegan a su fin? ¿La sociedad nos prepara? ¿Hay alguna forma de estar preparados para esto? Entonces, bueno, hay que saber en primer lugar que hay 2,6 millones de bebés que fallecen durante la gestación o en los primeros días de nacer a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual, el primer mito de esto ocurre pocas veces, pues ya lo podemos desterrar. Probablemente pensamos que ocurre pocas veces, pues porque en las parejas a las que les ocurre no lo expresan a sus entornos por miedo a cómo va a reaccionar el entorno. Con lo cual, si nos ponemos a indagar en nuestras familias, en nuestros amigos, nos daremos cuenta de que es más habitual de lo que parece. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente? ¿Cómo empieza todo? Esta es la gran pregunta. Pues bueno, aquí podemos hablar de María, de Marta, de Sandra, de Sara, de Paloma, de cualquier mujer con cualquier nombre que un día se queda embarazada, es feliz, tiene su test positivo, cree que todo va a ir bien y una noche empieza a sangrar y acude a urgencias con miedo a ver qué sucede y le dicen pues que está teniendo un aborto. Otra forma en la que sucede, pues Sonia, Sandra o Alicia, pues que están de 19 semanas de gestación y cuando van a hacerse la ecografía de las 20 semanas, pensando que todo va bien, pues les dicen que han detectado una anomalía y que no es compatible con la vida. Otra forma en la que esto empieza, pues cualquier nombre de cualquier mujer, estando 38 semanas, 40 semanas, días previos al parto, pues se nota que de repente no nota al bebé, no siente los movimientos fetales y acude a urgencias y lo que nunca querría escuchar, y es que no hay latido, sucede. Entonces esto empieza así. En un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, pasas de la ilusión más grande de un proyecto de que eres madre y de que vas a tener un hijo, a de repente desaparece todo. Es como un vaso de cristal que de repente cae de una mesa y se rompe para siempre. Entonces esta es una realidad, como hemos hablado, muy, muy, muy frecuente y es importante visibilizarla para que estas familias tengan y puedan expresar todas estas emociones
para validar su maternidad y su paternidad, como vamos a ir viendo durante este tiempo. ¿Podemos pasar? Entonces, una de las cosas que más chocan, en primer lugar, es, ostras, es que enterrar a un hijo es antinatural, porque lo que pensamos es que, bueno, nosotros tenemos que enterrar a nuestros padres, nuestros hijos nos van a enterrar a nosotros, pues porque el transcurso de la vida es así y fallecemos pues cuando ya somos mayores. Pero es que en el tema de la pérdida gestacional es completamente diferente. Nosotros enterramos a nuestros hijos y no solo eso, sino que son hijos que todavía no han nacido y no hemos llegado a conocer. Y eso es un shock y es muy, muy fuerte. Eh, claro, podemos imaginar pues, que esto genera gran impacto emocional y de ahí que sea necesario pues, la visibilización. ¿Podemos pasar? Pero, ¿qué es esto de la pérdida? Porque hemos empezado aquí hablando un poco del tema, pero la pérdida gestacional tiene una definición muy clara. Es toda pérdida de un embarazo independientemente de las semanas de gestación. Es decir, da igual estar de 8 semanas y tener una pérdida que estar de 38 que estar de 20. Todos son pérdidas gestacionales, independientemente de las semanas, independientemente del peso del bebé, independientemente del concepto que tenga a nivel médico y a nivel legal. Y aquí es muy importante saber que no por ser menos semanas es menos doloroso que una pérdida gestacional de más semanas. Y esto es una tendencia que tenemos, ¿no? Pensar, ostras, es que ha tenido una pérdida de 38 semanas, qué doloroso. En cambio, no visibilizamos tanto una pérdida de un aborto de 8 semanas. Esto es muy individual, es muy personal. Cada mujer es su mundo y cada mujer lo vive de una manera. El duelo gestacional forma parte de todo esto, con lo cual no se cumple la máxima de a más semanas más dolor y a menos semanas menos dolor. ¿Podemos pasar? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de los diferentes tipos de pérdidas gestacionales que nos encontramos, con algún dato y vamos a definirlo pues, para saber ante qué situaciones nos encontramos y estamos. Bueno, en primer lugar, tenemos los ILES y los IBES. Los ILES son las interrupciones legales del embarazo y los IBES las interrupciones voluntarias. Sabemos que hoy en día las mujeres hasta las 14 semanas de gestación pueden interrumpir su gestación de forma voluntaria a petición propia, independientemente del motivo y de la causa. Esto es a nivel legal. Y muchas veces pensamos que una mujer que interrumpe su gestación por X motivo, oye, para ella va a ser una liberación. Pero lo que no pensamos es que también ha tenido una carga emocional muy grande para tomar esa decisión. Entonces, también se incluyen las pérdidas gestacionales. Para que os hagáis una idea, según el Instituto Nacional de Estadística, que he intentado sacar todos los datos de ahí, 10,7 de cada 1.000 mujeres pues interrumpen su gestación de forma voluntaria. De ese 100% de mujeres que interrumpen, alrededor de un 9% son las interrupciones legales del embarazo. Aquí incluiríamos las interrupciones que se producen por anomalías fetales que se detectan durante la gestación por los ginecólogos. Incompatibles con la vida, enfermedades incurables, etc, etc. Entonces, claro, ya no nos estamos encontrando en este caso con he perdido mi bebé, sino que he perdido a mi bebé porque he tenido que tomar una decisión importante basada en el hecho de que me habían dado un diagnóstico de dificultades si seguía con la gestación, con lo cual incrementamos la carga emocional y el choque emocional que va a tener esa mujer. Entonces, quería empezar hablando de las interrupciones legales y las interrupciones voluntarias porque me parece un tema bastante olvidado, pero sigue siendo una pérdida gestacional. Entonces, vamos a pasar al siguiente, que son los famosos abortos espontáneos. Y podemos pasar la diapositiva. Vale. Dos antes. Eso es, los abortos espontáneos. Se define aborto espontáneo como toda pérdida menor a las 22 semanas de gestación.
Estadísticamente, entre el 10 y 20% de las gestaciones acaban en aborto, aunque probablemente se sabe que puede ser infradiagnosticado. Probablemente hay más abortos espontáneos de los que se diagnostican. Y el periodo de mayor riesgo es el primer trimestre, aunque también se pueden producir en el segundo trimestre. Causas, hay muchas, desde causas de tabaquismo, alcoholismo, enfermedades de la mujer, alteraciones cromosómicas, etc., etc. Los síntomas, pues dolores abdominales, sangrados y tipos de abortos, pues también los encontramos mucho. Abortos en curso, abortos completos, abortos incompletos, pero quiero hacer especial mención a los abortos retenidos o diferidos. Este sería el típico caso de una mujer que va a hacerse la ecografía de las 12 semanas para ver a su bebé y ver que la gestación sigue su curso normal. Y de repente, pues le dicen que hay un embrión, pero que no hay latido. Es decir, ha sido un aborto que no ha dado la cara de forma dolorosa ni con sangrado, pero que ese embrión se ha parado en algún momento. Entonces, dentro de estos abortos, pues también encontramos las gestaciones anembrionadas o huevos güeros. Esto sería cuando se ha generado un saco gestacional, pero no hay un embrión. Y luego los embarazos ectópicos, que es cuando la gestación se ha generado en otro punto diferente al útero y no son gestaciones viables. Entonces, todo esto estaría englobado en los abortos espontáneos. ¿Y qué generan los abortos espontáneos? Mucha culpabilidad, mucha sensación de culpabilidad. He hecho algo mal, estuve en la piscina, me fui a caminar por la montaña y estuve más horas de lo que tocaba y eso ha generado que aborte. Me comí un queso que no sabía muy bien, fui a un restaurante, entonces generan tanto sentimiento de culpabilidad cuando en el fondo no es culpa de las mujeres, que tenemos que intentar dar visibilidad a estos temas para que esas mujeres se sientan acogidas y no sientan que su entorno les está echando la culpa sobre lo que ha sucedido. Entonces, los abortos espontáneos, las pérdidas menores a 22 semanas. Y si pasamos de diapositiva, nos encontramos lo que se cataloga como muerte fetal. Estoy diciendo que se cataloga porque esto es todo conceptos a nivel médico. ¿Vale? Lógicamente, para una madre que le da igual que se llame aborto o se llame muerte fetal, para ella es un hijo igual. Pero a nivel médico quiero que quede claro que estos son los conceptos. Entonces, las muertes fetales, pues las pérdidas gestacionales que ocurren a partir de las 22 semanas de gestación. Pero aquí ya viene el problema, porque nos encontramos diferentes definiciones entre países, entre épocas, dentro del mismo país diferencias. Por ejemplo, hablando de España, eh, hasta hace unos años no se consideraba muerte fetal las que comprendían entre las 22 y las 28 semanas. A raíz de los avances médicos y de entender pues, que había más posibilidades de supervivencia en bebés que nacían prematuramente entre 22 y 28, pues ese término se amplió hasta las 22. Pero a nivel legal y administrativo en España, todavía se sigue utilizando la ley del registro civil de 1957, que lo que viene a decir es que se consideran muertes fetales las que superan los 180 días de gestación o 26 semanas. Con lo cual vemos que unos dicen 26, el concepto médico dice 22, si te vas a la OMS dice 20 y tantos, si te vas a protocolos, por ejemplo, protocolos catalanes de hospitales de referencia, te hablan de a partir de las 20. Entonces hay unas diferencias que también generan dificultades de cara a conocer datos estadísticos y al final a darle visibilidad al tema. En el Instituto Nacional de Estadística solo se incluyen los datos de las muertes fetales tardías. Por eso mismo, porque entre las 22 y las 28 semanas hay un batiburrillo de datos que no se pueden clasificar. Y las muertes fetales tardías, que son las que incluiríamos de 28 hasta el nacimiento, pues los datos dicen que hay 2,83 pérdidas gestacionales por cada 1.000 nacidos. Con lo cual podemos pensar que es poquito, pero no es un dato para nada desechable. Es más de lo que nos podemos imaginar. Respecto al tema de los catalogados como muertes fetales, también es interesante
que sí que hay una obligación, si es más de 26 semanas la pérdida, de inscripción en el registro civil, pero no se inscriben en los libros de familia. Con lo cual, esta es otra de esas losas que vamos sumando para que haya poca visibilidad respecto al tema. Porque si al final no queda recogido en ningún sitio, ese bebé que has tenido tú, pero que has perdido, no va a quedar registrado de ninguna forma y nadie o la gente que no entienda sobre el tema, pues no lo va a relacionar como que tú has sido madre. Has sido madre, pero has tenido un bebé fallecido, pero administrativamente no se te reconoce. Y la losa grande, administrativamente y legalmente, no se favorece esa visibilidad y genera pues grandes problemas a nivel psicológico y duelos bastante dificultosos. ¿Podemos pasar? Bueno, la muerte neonatal también se incluye en el tema de las pérdidas, aunque estos ya son los bebés que fallecen al nacer entre el primer día y los 27 días. Y bueno, tampoco es un dato menor, 1,76 de cada 1.000 nacidos. O sea, podemos pasar. Para que os hagáis una idea, muchas veces hablamos del término duelo perinatal. Es una forma general de incluir todas estas pérdidas que serían las muertes fetales tardías, las que se pueden producir intraparto y las neonatales. Independientemente de que hablemos de pérdida gestacional, de muerte perinatal, todos nos queremos referir a lo mismo, a la inclusión de todas las pérdidas independientemente de las semanas de gestación. Porque aquí lo importante es darle valor de identidad a ese bebé que ha fallecido, aunque la madre no lo haya llegado a conocer con vida, independientemente de las semanas, del peso y de lo que a nivel médico se establezca. ¿Podemos pasar? Entonces, claro, bueno, os podéis imaginar que el entorno no ayuda para nada a que esa madre o esa pareja, podemos incluir también a la pareja, aunque lógicamente, pues esto principalmente lo sufre la madre, pues llega la culpa, la maldita culpa que va a tener una losa importante sobre esa mujer que ha sufrido una pérdida durante un tiempo. Y esto es muy importante trabajarlo con personal especializado y aquí es muy importante la figura del psicólogo experto en duelo perinatal para poder asesorar y acompañar a esa madre y a esa familia en el tema del duelo perinatal. Vale, podemos pasar. Entonces nos preguntamos, ostras, vale, pérdidas gestacionales, independientemente de la semana, veo que hay muchos tipos, pero realmente ¿cómo se puede resolver? ¿Cómo resolvemos esto desde la medicina? Bueno, pues en primer lugar, os podéis imaginar que darle la noticia a la mujer y a la pareja que están en una ecografía y les tienes que decir no hay latido o has abortado o esto no va bien, hay alguna anomalía, pues esto que lo hacen los ginecólogos, pues no es nada fácil. Eh, de ahí que muchas veces también como profesionales de la salud tengamos que saber estar actualizados en cómo decir las cosas, cómo expresar lo que vemos, intentar no expresarlo todo con términos médicos, sino de una forma que le llegue a la familia, que sientan una empatía dentro de que nunca te puedes poner en el lugar de una pareja que ha tenido una pérdida. ¿Cuál suele ser la primera reacción de una mujer cuando le dices tienes una pérdida gestacional? La primera reacción suele ser, pues vamos a solucionarlo cuanto antes. Pero lo que se ha visto es que se necesita un tiempo de procesar. Entonces, desde que se da la noticia hasta que se establece un ingreso o un tratamiento, pues normalmente se aconseja que pasen unas horas, un día. Muchas veces pues se da la noticia, se le dice a la mujer y a la pareja, vuelve a casa, sitúate, háblalo con la familia y mañana ingresas y empezamos el tratamiento. Entonces, aunque la primera reacción es de necesidad de solución ya, que es muy humano, ¿no? El querer solucionar las cosas rápido, se ha visto que es necesario tener una pausa y dar tiempo. Y es que el tiempo en estos casos es muy, muy importante, porque veremos después
que lo que más solicitan estas familias que han sufrido pérdidas gestacionales es tiempo, tiempo de procesamiento, tiempo para poder situarse, para poder pensar. Lógicamente, el tratamiento del peso del bebé, de cómo esté la mujer a nivel de salud, y va a ser una valoración médica amplia por parte del ginecólogo la que va a determinar qué tipo de tratamiento se va a establecer. Así, en líneas generales, pues existe un tratamiento farmacológico que es por medio de pastillas, que puede ser tanto vía oral como vía vaginal, puede ser tanto hospitalario como en domicilio. Y luego también está una de las otras opciones, que es el tratamiento quirúrgico. Eh, por no meterme muy a lo hondo, porque tampoco es un tema que forme parte de la matrona, pero sí que diré pues, que el médico, en ese caso, el ginecólogo, es el que valora la situación global y, hablándolo con la pareja, decide qué es lo más adecuado en cada caso. Y yo aquí me quería parar sobre todo en el tema del respeto, del parto respetado, ¿no? Que es un tema bastante de moda hoy en día. La idea de que eh, independientemente de que sea un hijo vivo como un hijo que no es vivo, el respeto tiene que imperar, el respeto por las decisiones de esa pareja, de esa mujer, el respeto a su intimidad, el respeto a sus decisiones, a informarla con palabras que entienda y a generar un vínculo. Y no sabéis lo que agradecen estas parejas, que se genere un vínculo que te puedan tener como figura de referencia. ¿Podemos pasar? Claro, si nos ponemos a hablar de dudas, imaginaos, si ya nos surgen dudas como profesionales, pues si nos ponemos a pensar en cuántas dudas le surge a la mujer y a la pareja de una persona que ha tenido, de una familia que tiene una pérdida gestacional, pues son inmensas. Sobre todo cuando se habla. Entonces, claro, si nunca se habla, nunca se lee, nunca se exterioriza, nunca, hasta que no te ocurre, no conoces. De ahí un poco el tema de hablar y apoyar a todas las iniciativas, las familias que intentan visibilizar el tema. Entonces, vamos a ir hablando de algunas dudas que pueden surgir que me parecen importantes. ¿Podemos pasar? La primera de ellas que me parece interesante. Ostras, ¿y si tengo que pasar por un tratamiento médico o farmacológico o quirúrgico para expulsar el feto, el bebé? Perdonadme las expresiones y las definiciones, pero quiero dar todos los conceptos que se suele, desde la medicina, pues se habla de feto, desde la mujer, pues lógicamente es su bebé. Eh, tengo dolor. Claro, esto duele. Igual que un parto de un bebé sano duele, un parto, independientemente de las semanas de gestación, pues también conlleva un dolor. Entonces, ¿se puede aliviar? Pues esto es igual que un parto de un bebé sano. Se puede utilizar ansiolíticos, analgésicos, incluso se puede usar la anestesia epidural, ¿vale? Muchas veces pensamos, ostras, si tengo que parir un bebé fallecido, todo es diferente. Bueno, ese es cuando el trato debería ser totalmente el mismo, porque precisamente estas parejas lo que necesitan es que se les trate con normalidad. Y una anestesia epidural en estos casos, pues para la gente que necesita aliviar el dolor, pues también se puede emplear. Podemos pasar a la siguiente. ¿Y por qué no me hacen una cesárea? Si yo quiero solucionarlo cuanto antes, que me hagan una cesárea y se acabó. Bueno, a día de hoy, igual que con un bebé sano, hay consenso de que lo que tiene menos riesgos para la salud de la madre es un parto vaginal, pues también hay consenso en las pérdidas gestacionales para no realizar cesáreas y hacer e intentar partos vaginales. Claro, ninguna mujer está preparada para parir un hijo fallecido y esto va a ser un choque emocional muy fuerte. De ahí que es importante, desde que se les da la noticia hasta que se inicia el tratamiento, tener un tiempo de reflexión, de resolución de dudas, que acudan a casa, que vuelvan y no empezar algo hasta que no quede claro lo que hay que hacer. Sabemos que la cesárea pues, puede conllevar más riesgo de infecciones,
bueno, riesgos de la anestesia, más dolor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, es chocante, es una gran duda que suelen ofrecer, suelen comentar, pero la idea es intentar, siempre que sea posible y que no se ponga en riesgo la vida de la madre, un parto vaginal. Y ahí es donde entra de forma importante la figura de la matrona, que es la que va a acompañar durante ese proceso junto al ginecólogo. Entonces, vale, pasamos a la siguiente. Sé que suena duro y son temas difíciles de hablar, pero bueno, estamos en ello, en visibilizar esta situación para que la gente conozca eh, lo que sucede. Ostras, y si he tenido un bebé fallecido, ¿van a hacer algún estudio? ¿Van a hacer una autopsia? Yo quiero saber qué ha sucedido, cuál ha sido la causa. Bueno, a día de hoy, cuando sucede algo así, pues lógicamente se hace muchos estudios, estudios analíticos a la mujer, historial clínico, estudios de serologías, se buscan infecciones, se buscan tóxicos. Bueno, se hace un análisis muy completo para, si no encuentras una causa, descartar causas que puedan haber sido las que hayan producido esta pérdida. Sí que se sabe en día que la autopsia y el estudio de la placenta es lo que más probabilidad da de encontrar una causa. Pero estadísticamente entre el 50 y 70, 75% de casos pues se encuentran causas y hay un porcentaje pues que nunca van a tener nunca van a conocer por qué ha sucedido. Y claro, esto también pues de cara a generar un duelo, el saber qué ha pasado y qué no ha pasado, pues también es una gran diferencia. ¿Cuánto tardan los resultados de una autopsia? Pues entre 2 y 3 meses. Y lógicamente esto es muy individual y muy personal. No todas las familias y las parejas que pasan por esto quieren que se realice, pero la opción hay que darla. Entonces pasamos a la siguiente duda que suele ser habitual, el tema del posparto. Igual que hay que pasar un posparto con un hijo sano y vivo, hay que pasar un posparto con un hijo fallecido. Eh, bueno, y se le suma pues todo el estrés psicológico que lógicamente va a conllevar una pérdida con las cosas a nivel físico que el cuerpo necesita. Y es que las pérdidas de sangre, pues lógicamente los famosos loquios van a ir sucediendo, van a ir de más a menos, alrededor de los 30 40 días pues puede aparecer un sangrado más abundante, que es lo que consideramos la primera regla, puede ser un sangrado diferente en intensidad y en duración, que durante ese posparto pues, no se recomienda ni baños de inmersión, ni uso de tampones, ni uso de copas menstruales. Es decir, es extrapolar los cambios a nivel físico que ocurren en un posparto de un hijo sano, pero a un hijo fallecido, con la suma de un estrés psicológico mucho más fuerte, lógicamente. Entonces, podemos pasar. Otro tema por abrir es el tema de la leche. Bueno, a nivel científico se ha visto que a partir de las 16 semanas de gestación aproximadamente ya se inicia la lactogénesis, es decir, la primera producción de leche. Tal que hizo una encuesta bastante interesante preguntando a 700 y pico, 800 mujeres que habían pasado por una pérdida gestacional, si se les hubiera ofrecido la posibilidad de donar su leche, si habrían donado. Y curiosamente, el 33%, si no me equivoco, decían que sí, el 22-23% decían que no y el resto no sabían qué habrían hecho. Con lo cual, nos damos cuenta con esto de que no hay una verdad absoluta y lo que a mí me puede parecer que, ostras, eso va a generar más dolor, pues a otra mujer precisamente le va a ayudar a realizar ese duelo y a validar esa maternidad. Con lo cual hay que darle información, no nos tenemos que guardar como profesionales de la salud la información, tienen que ser las mujeres y las familias que pasan por esto las que decidan sobre su cuerpo y sobre el modo en que quieren hacer las cosas. ¿Podemos pasar a la siguiente? Otro tema que genera muchas dudas y por el que se pregunta mucho es si voy a poder recuperar el cuerpo de, mi, bebé fallecido después del parto.
En esto hay que decir que ha cambiado un poquito la legislación. Hasta hace poco, todos los bebés o todas las pérdidas gestacionales de menos de 26 semanas, que decíamos al principio que era lo que establecía la ley del registro civil, no se podían recuperar. Solo se podían las de más de 26 semanas. Pero desde 2016 el Tribunal Constitucional estableció que es un derecho de los padres el recuperar el cuerpo de sus hijos, independientemente de las semanas. Aun con esto, sigue habiendo dificultades. Y lo digo por experiencia de trabajar en el hospital, porque muchas parejas pues te lo dicen, familias que han tenido una pérdida de 15, 16 semanas, y cuando termina el proceso te dicen, yo me gustaría recuperarlo para llevármelo y enterrarlo o incinerarlo. Y no tenemos una respuesta fácil, porque tienen que hacer mucho trámite burocrático con el hospital, porque al final es una decisión a nivel directivo del hospital. Pero que sepan las familias que van a pasar o pasan por esto, que hay a nivel legal una acreditación, que es decir, a nivel legal tienen la posibilidad de solicitarlo. Formas que hay de hacer, pues solicitarlo para enterrarlo o incinerarlo. La otra es decir, mira, yo no me quiero hacer cargo, cada familia es un mundo para esto, prefiero que se haga cargo el hospital. Pues hay que saber que normalmente el hospital incinera, y luego la posibilidad de donación a la ciencia. Entonces, hablar de estos temas con una familia que tiene una pérdida gestacional, pues es duro. Pero es lo mismo, es su información, es información que necesitan ellos y que es suya. Tú no tienes que decidir por ellos. Hay que ya olvidarse del sistema de medicina ultradefensiva en la que el sanitario era el que tenía el poder de la información. Tú tienes la información y se la tienes que dar a ellos para que ellos decidan, porque al final el cuerpo de ese bebé, de ese feto, de esa pérdida, como queramos llamarlo, pues es de ellos, no es de los sanitarios, ¿vale? Entonces, aunque duela hablar de estos temas, hay que buscar un momento tras cuando se acaba el parto, cuando se resuelve la situación, pues para comentárselo y que tomen la decisión. Vale, ¿podemos seguir? Otro tema bastante interesante es el tema de los permisos de maternidad y paternidad. Pues igual que hemos dicho que hay muchas diferencias a nivel de definiciones, de conceptos, a nivel de administración, a nivel de leyes, pues con esto pasa un poquito lo mismo. A día de hoy hay iniciativas muy grandes por parte de familias que han tenido una pérdida para cambiar el sistema de permisos de maternidad y paternidad de estas parejas y familias que han pasado por una pérdida. ¿Por qué? Porque se sigue considerando que el permiso de maternidad y paternidad solo lo pueden tener o solo lo pueden solicitar las madres que han tenido una pérdida de más de 26 semanas. Si ha sido una pérdida de menos de 26 semanas, pues no te pertenece un permiso de maternidad, sino que te puedes pedir una baja médica. Lógicamente sabemos que a día de hoy los permisos de maternidad son 16 semanas, con lo cual no es lo mismo tener un permiso de 16 semanas para hacer un duelo o iniciar un duelo y situarte en tu entorno que una baja médica. Y esto es un derecho que se está intentando luchar para que menos de 26 semanas también se incluyan. Pero es que hay algo más, y es que si ha tenido una pérdida de 28 semanas, la madre va a poder pedir un permiso de maternidad, pero al padre no le va a pertenecer. Aunque ha habido casos que a nivel juicio se han luchado y se han conseguido. Entonces se incita a solicitarlo, aunque luego la administración pues te lo rechace. ¿Y por qué no lo van a aceptar? Porque se considera que los permisos de paternidad son para el apoyo al cuidado del bebé. Claro, si no hay bebé, no hay nada que cuidar. Entonces ese es el concepto que se sigue teniendo. Para que veamos que, claro, si no hay iniciativas, no hay familias, no hay sanitarios que luchan por ir cambiando estas cosas, a nivel administrativo y legal, vamos a ir siempre se va a ir siempre por detrás. Entonces, hasta que no se potencie y se visibilice, no se va a cambiar esto, porque esto es al final un tema de pelea política y de modificación de leyes. Entonces, es un tema es muy fuerte, la verdad, porque imagínate una mujer que tiene una pérdida de 24 semanas, pues no va a entrar, no va a tener la posibilidad de tener un permiso de maternidad,
pero en cambio una mujer que tenga una pérdida de 27 semanas sí que va a tener la posibilidad. Entonces, si lo piensas, es un golpe brutal y ya llevan suficientes golpes como para además añadirles el golpe de que a nivel de derechos, de permisos, pues también estamos como pues eso, en la Edad Media. Vale, podemos pasar. Luego también me parecía curioso hablaros del tema de los circuitos del duelo en hospitales y centros de salud. ¿Y a qué me refiero por circuitos del duelo? Me refiero a que, claro, ¿dónde atiendes a estas familias a las que les acabas de decir tu bebé ha fallecido? ¿Las atiendes en las mismas salas en las que atiendes a un bebé que está sano? ¿Las atiendes en lugares donde se escuchan a otros bebés llorar? Claro, esto nunca se ha tenido en cuenta. Igual que nunca se ha tenido en cuenta las salas de partos, adecuarlas para que la mujer cuando vaya se sienta confortable y poquito a poco parece que eso va cambiando y se van adaptando, pues imaginaros el tema de las pérdidas gestacionales. Pues estamos lo mismo en la Edad Media. Sí que es cierto que poco a poco, a nivel arquitectos, cuando construyen nuevas maternidades, nuevas salas de parto, se empieza a tener en cuenta, pero claro, habría que preguntar, estas familias que han pasado por una pérdida, ¿qué les gustaría, dónde les gustaría haber sido atendidos? Eh, y en esto me resulta curioso porque, claro, nosotros podemos pensar, ostras, nunca juntaría en una misma sala en la que se escuchan bebés a una pareja que está pasando por un duelo y una pérdida gestacional. Pero resulta que esto es interesante porque, claro, habría que preguntarles a ellos qué quieren, porque puede ser una pareja que diga, no, yo es que necesito estar en el mismo sitio que habría estado si hubiera tenido un bebé sano, porque eso me ayuda a validar mi maternidad. Pero puede haber muchas familias que digan, no, yo prefiero estar separado porque el hecho de escuchar a un bebé llorar, pues me genera dolor. Entonces, bueno, hay que adecuar en las maternidades y las salas de partos para generar intimidad, para que sean espacios en los que las familias puedan establecer sus ritos religiosos, sus ritos culturales. Habría también que marcar muy bien las salas en las que se encuentra una familia de este tipo para que no haya equívocos, no haya errores. Normalmente se suele poner mariposas en las puertas para detectar enseguida, ostras, vale, aquí hay una familia en duelo, una familia que está pasando por una pérdida. Habría que formar mucho más de lo que se está a los profesionales de la salud, porque se puede tener la información y tú puedes saber en qué consiste la pérdida, en qué consiste el duelo, pero ostras, igual es muy duro. Entonces, eh, pues cuando has atendido muchas pérdidas, pues muchas veces te enfrías a la hora de atender porque es una forma de protección. Entonces, bueno, formación, apoyo a los profesionales también sería importante. Y por poner algún ejemplo, pues considero importante también a nivel centros de salud el hecho de que en un sistema sanitario en el que cambias tanto de contrato laboral como sanitario, si tú apareces en un centro de salud para cubrir la baja de la matrona del centro de salud, pues que se te informe, ostras, mira, que sepas que tal día va a ir una pareja que sufrió una pérdida gestacional y estamos haciendo esto y lo otro. Y no te encuentres tú en esa situación atendiendo a una pareja que no conoces de nada, que ellos no se van a sentir cómodos porque no te conocen. Entonces, considero que hay muchas cosas en cuanto a los circuitos del duelo que habría que cambiar. Y bueno, esto respecto a los circuitos. Esperemos que poquito a poco, a base de visibilizar, de hablar del tema, de que las iniciativas que llevan a cabo las familias que tienen pérdidas se lleven a cabo y tengan un boom y tengan boom informativo, que lleguen a la gente, pues estas cosas vayan cambiándose. Vale, Sara, podemos cambiar. Vale, está muy bien. Os he contado mucha información, muchos conceptos, pero realmente, ¿qué piden los padres que han pasado o están pasando por una pérdida o un duelo? Bueno, en primer lugar, como os decía unas diapositivas atrás, piden tiempo, necesitan tiempo, tiempo para procesar, tiempo para llegar a casa, sentarse y llorar, tiempo para estar con su bebé. Y sí, para los que no sepan,
Cuando nace un bebé fallecido, eh, se les explica a los padres que es importante para validar esa maternidad y iniciar ese duelo, que puedan ver a su hijo. Esto es muy fuerte, puede sonar macabro, pero la mayoría de padres que aceptan luego se sienten reconfortados por poder haberlo visto. Eh, Podemos ver que hay padres o dentro de la pareja hay una persona que no quiere y la otra sí, pues es importante quedarnos con recuerdos, quedarnos con fotos, otro concepto que parece macabro, pero todo esto es importante para tener recuerdos de ese bebé y poder validar esa sensación de he sido madre, aunque ese hijo no esté vivo o haya fallecido antes de que lo conozca. Entonces los padres piden recuerdos también, no solo tiempo, sino recuerdos. También piden información, que el profesional que les atiende les pueda informar con respuestas claras. No siempre es fácil, esto lo digo por experiencia, porque a nivel burocrático también hay mucho lío, entre hospitales hay muchas diferencias en la forma de hacer las cosas, entonces muchas veces te preguntan cosas que no sabes muy bien cómo contestar, porque no te quieres pillar los dedos diciendo una cosa que luego no se pueda cumplir. Entonces, claro, esto también es un trabajo que a nivel hospitalario y burocrático habría que mejorar, realizar un consenso a nivel de atención. Y también piden, que esto lo he dicho antes, normalidad. No hay nada que pida más una familia que ha tenido una pérdida que normalidad, que se les trate con normalidad. Lógicamente, eh, no puedes tratarlos como si estuvieran teniendo un bebé sano, porque hay cosas que hay que cuidar, hay que vigilar ciertas formas de decir las cosas, pero sí que te expresan te expresan el sentimiento de gracias por haberme tratado de forma normal, como si fuera mi hijo, porque es que al final es su hijo, y no como algo extraño de, ostras, es que esto es muy raro. No, no, normalidad. Con lo cual, cuatro conceptos. Piden tiempo, información, recuerdos y normalidad. ¿Podemos pasar? Bueno, aquí podéis ver varias fotos que he hecho yo de mi hospital, pero bueno, en cualquier hospital en el que esto poco a poco se va trabajando, pues se empieza a hacer así. Normalmente, cuando vamos a atender a una pareja que tiene una pérdida gestacional, independientemente de las semanas, se coge una cajita que nos preparan así, pues más bonita. Intentamos introducir un folleto de Nubesma, que es una asociación de apoyo al duelo gestacional y neonatal en Valencia, porque también esto es muy importante. Es importante que cuando esa familia o esa pareja salga del hospital y vaya a su casa, ya se va a ir con las manos vacías, pues que tenga un sitio al que poder acudir, un sitio que le pueda reforzar, un sitio donde pueda ver que hay gente que está pasando por lo mismo. También solemos poner una mariposita, una estrella, que luego veremos por qué. Y bueno, solemos hacer las pulseritas, pues lo mismo que si fuera un bebé sano y vivo, pero en un bebé fallecido. Hacemos las pulseritas con su nombre, les guardamos el recuerdo, la pinza del cordón y en una tarjetita que pone una frase bonita, pues intentamos coger las huellas, ponemos la fecha, la hora de nacimiento y muchas veces el peso. Entonces es una forma de decirles a estos padres, te acompaño en este momento, eres padre aunque no hayas conocido a tu bebé con vida, aunque el entorno, las amistades y la sociedad no quiera validar esto por desconocimiento, pero que sepas que yo estoy validando tu maternidad. Em, y todos te lo aceptan con mucho gusto. También se ha visto que el que no quiera aceptarlo, pues como salas de partos deberíamos tener un sitio donde guardar estos recuerdos, porque muchas veces en ese momento no lo quieren aceptar, pero pasados los años van buscando recuerdos, porque con el paso del tiempo las imágenes pues se olvidan. Entonces, tener un refuerzo con detalles que has tenido tú de su parto, aunque sea un bebé fallecido, pues les ayuda en ese proceso del duelo, porque al final tenemos que entender que con ese dolor emocional van a vivir toda la vida las parejas que han tenido una pérdida, pero con el tiempo y al superar ese duelo, pues van a aprender a vivir con ese dolor emocional. Bueno, y arriba a la izquierda pues veis un arrullito pues que tenemos así preparado más bonito para poder
enrollar a los bebés que fallecen y, y acercárselo a los padres, ¿eh? Para que puedan tenerlo con ellos, puedan despedirse, puedan hacerse fotos, puedan besarlo. Curiosamente, muchos padres luego te dicen, ostras, es que es muy bonito. Entonces, esto es curioso porque dirías, ostras, qué macabro suena ver a tu hijo fallecido, que además, pues claro, no sabes el estado en el que va a estar. Bueno, intentamos limpiarlos un poquito, taparlos con un arrullito y que la sensación que tengan pues sea de, ostras, estoy recogiendo a mi hijo, puedo estar con él el tiempo que me dé la gana, nadie me va a meter presión para salir de aquí y me puedo despedir. Y la verdad es que lo agradecen mucho. Y otra realidad es que no lo saben que se puede hacer esto hasta que están allí y les pasa. Y tú se lo expresas, con lo cual esa es una responsabilidad del profesional, el poder darles esta información y darles la posibilidad de hacerlo. Y bueno, no os podéis hacer una idea de lo agradecidos que están o en ese momento o con el tiempo cuando te vienen a buscar para darte las gracias. Vale, podemos pasar. Bueno, lo que hablaba, los conceptos bebé arcoíris y bebés estrella. Bueno, los bebés arcoíris son los bebés que nacen sanos en un nuevo embarazo tras una pérdida. Es decir, una familia que tiene una pérdida gestacional, que tiempo después se queda de nuevo embarazada y nace un bebé sano. Pues son considerados bebés arcoíris, bebés que vienen a traer luz. Y es un poco el concepto bonito que se le da. Y luego los bebés estrella son los bebés pues, que han fallecido, que han sido las pérdidas gestacionales, pues que se considera, es una forma bonita de pensar que van al cielo y siempre te van a acompañar durante toda la vida porque van a ser esa estrella que está en el cielo. Nosotros, pues con la fe que cada uno tenga y la creencia que cada uno tenga, pues podemos pensar en la esperanza de que algún día pues, podremos volver a ver a estos bebés que no hemos llegado a conocer en vida, independientemente de las semanas de gestación. Vale, podemos pasar. Bueno, y como veis, hemos ido llegando al tema del duelo. Eh, Como todo duelo, pues tiene unas fases que no tienen por qué cumplirse en el mismo orden, que no tienen por qué tener unos tiempos específicos, que son personales, individuales, que dependen de cada mujer, que también sufre la pareja de esa mujer, que también puede sufrir la familia y los hermanos, los hijos de esa mujer, de esa pareja. Serían las fases de negación, pues una fase en la que niegas lo que ha pasado, la fase de ira en la que buscas culpables o te echas tú la culpa de lo que ha pasado, una fase de negociación en la que llegas a pensar que puedes buscar soluciones para que no pase porque te imaginas que no ha pasado, una fase de depresión que es una tristeza total y una fase de aceptación en lo que decíamos, nunca vas a poder sustituir a ese bebé que no has llegado a conocer, pero es un hijo tuyo. Aquí el objetivo es llegar a poder vivir con el sentimiento de puedo vivir con este dolor que me va a acompañar toda la vida. Lógicamente, pues en estos procesos de duelo, cada uno toma la decisión que quiere respecto a cómo quiere gestionarlo. Sí que hoy, a día de hoy, pues cada vez hay más profesionales formados en los duelos perinatales. Aquí hago referencia a los psicólogos, psiquiatras también, en primer lugar psicólogos, y se puede buscar ayuda en este profesional que nos va a poder acompañar y dar herramientas. Vale, podemos pasar. Bueno, el tema de los hermanos, pues por dar una pincelada, claro, es una pérdida gestacional tanto para la madre como para el padre, como para puede ser los abuelos, pero si tienes hijos y estaba esperando ese hermanito con mucha ansia porque quería tener un hermanito, pues lógicamente va a haber que explicarle lo que ha sucedido, adaptado a su edad, pero se recomienda que sean los padres los que puedan explicárselo como figuras de referencia, lógicamente adaptándolo a la edad del niño y a su capacidad de raciocinio y de entendimiento de lo que es la muerte.
Lo que sí que no se recomienda es generar la idea de que va a ser algo reversible, de que se ha ido pero volverá. Tienen que entender muy bien que es algo irreversible y esto, según la edad a la que se lo expliques, pues no tienen la capacidad porque no entienden la muerte como algo irreversible. Entonces, bueno, si sucede esto, pues hay que informarse bien y es un tema que también hay que abordar en estas familias que sufren esto, el tema de cómo explicárselo a un hijo que iba a ser un hermano, bueno, va a seguir siendo un hermano, lo que pasa es que va a tener un hermano que ha fallecido y que no ha conocido. Vale, y podemos seguir. Vale, bueno, por hablar un poquito de cómo acompañar, ostras, es que soy su amiga y no sé cómo acercarme y decirle cualquier cosa. Es que soy un familiar y ostras. Pues bueno, así como regla general, ¿qué cosas podemos hacer? Lógicamente, si eres profesional de la salud, presentarte siempre. Escuchar de forma activa, que ella nota, que ella y él o la pareja note que la estás escuchando y estás con interés en lo que cuenta. Dar tiempo, volvemos al tema del tiempo. Apoyar las decisiones. El lenguaje corporal, lógicamente, tiene que acompañar a lo que estás expresando. No puede ser que les estés diciendo lo siento mucho, pero estés de brazos cruzados o no les estés mirando. El tema de abrazar. Abrazar es muy importante, es una forma de decirle estoy contigo, pero sin necesidad de decirlo. El silencio. Mejor no decir nada que decir burradas y meter la pata. Las familias que pasan por una pérdida no siempre quieren que les digas cosas. De hecho, la mayoría de veces no buscan ni que les des una respuesta. Lo que quieren es que estés ahí acompañando. Lógicamente, y esto es muy, muy importante, es cuando acompañas a una pérdida gestacional durante el parto, o eres amiga de esa mujer, o eres familia, o eres la madre, nombrar al bebé por el nombre que le han puesto. Es decir, no hay nada mejor para validar una maternidad y validar un bebé, aunque no lo hayas llegado a conocer, que nombrarle por su nombre. Aunque luego a nivel administrativo no quede reflejado en un sitio, pero si se llamaba Martín, es Martín, no es feto, no es bebé, es Martín. Entonces, esas madres, cuando tú les expresas estas cosas y hablas así con normalidad, pues están mucho más a gusto. Y aunque sea un momento muy duro para ellas, a la larga te van a decir, ostras, gracias por haberme acompañado con normalidad, porque aunque fue el momento más duro de mi vida, lo viví con respeto, me sentí digna, ¿vale? Entonces, por ejemplo, frases como siento lo que has pasado o nos acordaremos siempre de vuestro bebé, pues serían frases que ayudan a validar esa maternidad, esa paternidad, pero en cambio, eres joven, tendrás más. Mejor ahora que estás de pocas semanas. Ya hemos dicho que las semanas dan igual, que es una pérdida y un bebé igual, y cada madre lo vive a su manera. Todo ocurre por algo, ¿no? Como la naturaleza es sabia, o eso ha sido porque, bueno, a nivel de creencias religiosas también hay muchas frases de estas que a veces no las podríamos evitar. Estaré en el cielo. Bueno, no sé dónde está, pero yo quería que estuviera aquí. Entonces, decirle esto a una madre, pues no tiene sentido ninguno, no la estás ayudando en nada. Lo que le estás diciendo es, no te comprendo para nada y estoy diciendo cosas por decir. Y esas mujeres y esas parejas, pues en esos momentos son muy frágiles y hay que decir las cosas con sentido y creyéndonos de verdad. La naturaleza es sabia. Qué peor que decirle eso a un padre o una madre que han pasado por una pérdida gestacional. ¿Qué más me da que sea sabia o que no sea sabia? Yo quería tener un bebé sano, que es lo que llevo esperando 35 semanas, y de repente me encuentro que mi bebé ha fallecido y no lo he podido llegar a conocer. No me digas que la naturaleza es sabia. Pues tenemos que intentar evitar frases que se han dicho siempre, que entendemos que las hacemos de buena voluntad, pero que no nos ayudan en nada a estas familias. Vale. Bueno, y el tema de un nuevo embarazo. Claro, os podéis imaginar que una familia que tiene una pérdida gestacional, eh, si decide más adelante quedarse embarazada, pues va a vivir el embarazo habiendo perdido toda la inocencia que la sociedad nos ha enseñado a tener con los embarazos. Lo que hablábamos al principio de la charla. Siempre pensamos que los embarazos van bien, qué bonito, qué chulo, va a ir todo de lujo, creo ilusiones.
Y nadie dice que no lo vivas así. Pero claro, cuando te ha pasado algo así, sabes en qué consiste, sabes que estas cosas suceden y esa inocencia que podías tener la has perdido para siempre. Entonces, bueno, ¿qué genera? Pues más ansiedad, más miedo, probablemente más dudas en cuanto a cómo te atienden, solicitud de muchas más pruebas, porque necesitas tener siempre la confirmación de que todo está yendo bien, de tener todo controlado. Y esto es una reacción totalmente normal después de haber tenido una pérdida. Entonces, también hay que adaptar el trato profesional, los protocolos, ser un poquito más laxos, personalizar más, porque estas parejas, cuando tú piensas que tendrían que estar viviendo un embarazo de forma bonita y positiva, están viviendo probablemente un embarazo con miedo y con ansiedad. Y esto hay que pensar que se dilata en 9 o 10 meses, no es cuestión de un mes. Em, y bueno, esto podemos pasar. Entonces yo quería, antes de ir terminando, lanzar varias preguntas. Hmm. La primera de todas, ¿deberíamos explicarles a las parejas que se quedan embarazadas las probabilidades de sufrir una pérdida? ¿O eso sería ser aguafiestas? Bueno, la verdad es que no sé cuál es la respuesta. No sé cuál es la respuesta. Pero para pensar y debatir qué nos gustaría, pues esta, la lanzo ahí. Probablemente habría familias que dirían, no, yo quiero saberlo, y familias que dirían que no. Pero lo lanzo. Otra pregunta, ¿deberíamos explicar qué se hace en el hospital si ocurre una pérdida? ¿Hay protocolos claros? Pues aquí sí que voy a ser un poco aguafiestas y voy a deciros pues que no en todos los sitios hay protocolos claros al respecto. Igual que no hay protocolos claros al respecto a un parto de un bebé sano, muchas veces. Pues imaginaos en este tema que está poco visibilizado, que no se le ha dado prácticamente importancia hasta estos últimos años, etcétera, etcétera. Con lo cual, protocolos hay pocos. Sé que se trabaja en mejorar estos protocolos que al final es lo que guían a los profesionales a tener una seguridad en cómo atender a las familias que pasan una pérdida, ya que si te toca pasar por 2 turnos diferentes durante tu proceso de pérdida, pues que los 2 turnos te expresen las cosas desde la misma posición y que no haya variación. Un profesional me ha dicho una cosa y otro me ha dicho otra. Cuando perdemos a nuestros padres somos huérfanos, cuando perdemos a nuestra pareja somos viudos y cuando perdemos a nuestros hijos hay un concepto, si lo hay, no se conoce o se conoce muy poco. Bueno, yo buscando información, bueno, se puede llamar huérfanos de hijos, pero hay un término que se habla mucho en el mundo, en el entorno de la gente que ha tenido pérdidas, que son huérfilos, huérfanos de hijos. Pero incluso hasta en el lenguaje hemos obviado esa palabra porque nos duele. Pero realmente no hablar de este tema hace que nos protejamos del dolor o realmente no apagamos nunca ese dolor porque no expresamos las emociones que tenemos. Pues es planteable, ¿no? Si no hay un registro, si no aparece un nombre, ¿es posible visibilizar esta situación? Pues esto es lo que hablábamos, ¿no? Si a nivel de gestión, de administración, de leyes, no hay un equilibrio, no hay un apoyo para que ese bebé quede registrado en un libro de familia y no solo en un registro civil, o que en el registro civil solo puedan entrar los que han fallecido de más de 26 semanas, pues claro, hay muchos bebés fallecidos que probablemente para la medicina no va a ser un bebé, sino que va a ser un feto, pero si pensamos en la madre, va a ser un hijo, que quedan silenciados. Entonces, luego veremos que hay algún libro que habla de eso, de las voces silenciadas. Todos esos bebés que han fallecido, pero que no se les ha dado voz ni nombre, porque a nivel de gestión y de administración no hay un consenso para dárselo. Entonces, claro, es muy difícil visibilizar una situación así. El lugar que ocupa ese hijo que han perdido se puede sustituir. Pues lógicamente creo que esta respuesta es obvia, ¿no? Igual que sería impensable decirle a una mujer, ten otro hijo y así te quitas las penas. ¿No? ¿Cómo le vas a decir eso a una mujer si ella lo que quería es ese hijo? Es decir,
tener un nuevo hijo no va a sustituir al que ha fallecido. Lógicamente, ese nuevo hijo le va a dar otras alegrías, pero el hijo que ha fallecido es hijo y va a tener toda la vida una sensación de pérdida. Lo que pasa que con ayuda y con un proceso de duelo y tiempo va a aprender a vivir con ese dolor emocional, pero no se puede sustituir un hijo que ha fallecido teniendo otro hijo. Sería algo muy robótico y no somos robots, somos seres humanos. Entonces, siento ser duro, porque ya he dicho desde el principio que esto es una charla dura, pero la cruda realidad es de que los bebés también se mueren. Y esto, quien no quiera entenderlo, pues vivirá siempre con la sensación de que las cosas son happy flower y van de lujo. Pero los bebés también se mueren. Estamos más acostumbrados, lógicamente, a ver fallecer a personas adultas por accidentes, por la edad, pero los bebés también fallecen. Hemos visto ya estadísticas. Hasta que no demos visibilidad a esto, pues va a ser muy difícil dar visibilidad a la situación y mejorar la atención y el trato a estas personas que pasan por una situación así. Vale, pasamos. Bueno, aquí os pongo algunos libros que hablan sobre el tema. Cada vez hay más libros, sobre todo de madres que han tenido una pérdida, han visto que no han tenido un entorno que les haya facilitado las cosas y han dicho, ostras, esto hay que moverlo para darle visibilidad. Pues estos son tres libros bastante famosos, La cuna vacía, Voces olvidadas y Morir cuando la vida empieza. Y bueno, pues para que el que tenga interés en leer y en llorar, pero es importante llorar porque es un tema duro. Vale, y también es importante, quería decir, que no solo hay bibliografía y libros, también hay un montón de asociaciones del duelo perinatal eh, que se encargan de dar información a familias que pasan o están pasando por una pérdida gestacional. En cada comunidad autónoma hay. Tenemos desde en Cataluña Petit Sant Llum, si no me equivoco, a, a la que había puesto aquí en el folleto, ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, hay muchísimas asociaciones. Si buscamos en Google, vamos a encontrar un registro y la persona que tenga una pérdida, pues puede acudir, puede llamar y va a encontrar ayuda, va a encontrar información. Y quieras o no, pues el hecho de hacer piña con gente que está pasando por lo mismo, te rodeas de gente que te está entendiendo, porque uno de los problemas más importantes de las familias que sufren una pérdida es el silencio que tienen o la poca visibilización. Entonces, es el miedo a expresar sus sentimientos por falta de comprensión del entorno, con lo cual van reduciendo un poquito más su círculo y se aíslan por el dolor a expresar lo que sienten. Con lo cual eso pues nos ayuda, estos grupos nos ayudan a dar visibilidad. Y nada, por terminar, ¿qué nos enseña la muerte o el fallecimiento de un bebé? Eh, pues que todos, independientemente de las semanas o independientemente de lo que pueda pensar uno u otro respecto a los conceptos, tienen derecho a tener una identidad y a ser tratados con dignidad e intimidad y a tener a que los padres pues, puedan despedirse, tener tiempo con ellos, porque al final, pues lo que decíamos, yo puedo ser el profesional de la salud, pero yo no tengo poder sobre ese bebé, ese cuerpo o como lo quiero llamar. Eso es de los padres, con lo cual son ellos los que tienen que tomar las decisiones oportunas al respecto. Yo tengo que estar acompañando. Y para terminar, pues la frase que me parece muy bonita, hasta el pie más pequeño tiene el poder de dejar huella en este mundo. Y creo que eso es así. Una madre desde que tiene un test positivo, independientemente de que lo note o no lo note, ya está gestando a nivel emocional un embarazo. Lógicamente, pues aquí cada mujer lo vive a su manera, pero esto es así, emocionalmente se gesta desde el principio, con lo cual tener una pérdida, por mucho que no hayas notado movimientos fetales, porque ha sido una pérdida de poquitas semanas, pues va a generar un estrés emocional, porque lo consideras ya es tu hijo, al menos a nivel emocional. Y nada, esta era un poquito mi explicación y un poquito la idea de querer acercar la pérdida gestacional y el duelo gestacional para darle visibilidad, no darle visibilidad, sino apoyar a la visibilidad que poco a poco se le va dando al tema. Y nada, espero que haya sido de comprensión.